Ya estamos en BRL Imágenes Presenta con Luis Magaña y Rocío Aguascalientes. Tal vez hoy descubran qué tan locos estamos. ¡Comenzamos! Licenciado en Psicología por UNAM y especialidad en terapia familiar. Ha tomado diplomados en hipnosis ericksoniana y acupuntura neurofisiológica, así como un curso avanzado de acupuntura en la República Popular China. Actualmente trabaja en la docencia y la práctica clínica privada, en la que combina la psicoterapia individual, familiar y de pareja con la acupuntura, apoyado por la herbolaria china y la homeopatía. Él es Enrique Martínez. Ya estamos en BRL Imágenes Presenta con nuestro invitado del día de hoy, Enrique Martínez. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias por venir. Oye, comenzando, yo tengo una duda. ¿Tú tienes un diván para tus pacientes? No. ¿De dónde nace el mito? ¿O cómo crees que nace el mito de que tienes que estar acostado para la terapia? Tiene que ver con una técnica muy específica que se llama psicoanálisis, creada por Freud. Justamente es la herramienta que se utiliza. Alguien está sentado justamente como estamos en este momento, con la cabeza acá, mirando hacia otra parte que no es el terapeuta o el psicoanalista en ese caso, y entonces el primer planteamiento es: habla de lo que te venga a la mente sin restricciones. Entonces, ¿cómo es la psicoterapia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es? Bien, el psicoanálisis tiene varias características, además de estar recostado y toda esta serie de herramientas físicas, digamos. Hay otra serie de elementos que lo fundamentan, por ejemplo, que el paciente hable desde lo que le venga a la mente, como te decía, para que fluya el inconsciente. En la psicoterapia lo que se hace es charlar frente a frente con otra persona. La psicoterapia es una conversación. Es una plática. Es una plática. Ahora, platicar. Como ahorita estamos charlando, eso es la psicoterapia, platicar. No estás dando terapia ahorita, ¿verdad? No, ese es otro. Bueno. Ese es otro. Mira, es interesante, ese es otro mito. Me está viendo raro. Cuando alguien en una reunión informal dice: soy psicólogo, no, bueno, me estás analizando, una cosa por el estilo. Eso es un mito, es como si fueras al odontólogo, bueno, te enteras que es odontólogo y cierras la boca porque te está mirando los dientes o no lo sé. No, por supuesto que no es algo que se ejerce solamente en un contexto, porque también esa es otra característica, tanto de la psicoterapia como del psicoanálisis. Esta es una práctica profesional que se ejerce justamente en el contexto terapéutico, es decir, en el consultorio. Es antiético inclusive que en una fiesta yo me ponga a decirte: fíjate que yo creo que cuando eras chiquito te pasó tal y cual cosa, en la primaria tu maestra te regañó y seguramente... Eso es antiético. El contexto donde se debe dar esa conversación es en un contexto terapéutico, en un consultorio. Y por eso es psicoterapia. Es correcto. Es una de las características. Así es, se da en un contexto muy particular. No en la calle, no en el camión, no en la fiesta, no en el salón de clases. Eso no pasa, no debe pasar. Y por ejemplo, también lo que decíamos, ¿no? A lo mejor van a descubrir qué tan locos estamos. Siempre relacionan la locura con el psicólogo, con el psiquiatra, con una terapia de este tipo de hablar y de sacar a lo mejor lo que tienes, lo que sientes, lo relacionan con la locura. Eso no, bueno, yo creo que no es verdad, pero... Por supuesto que no. Platícanos. Claro que no. Cuando alguien decide ir con otra persona para que lo escuche, no necesariamente tiene que ver con que está loco. La locura es un estado mental, incluso el término locura es algo que ya no se utiliza. Pero tiene que ver con la exacerbación de las funciones mentales, es decir, la pérdida de capacidad del juicio, análisis, síntesis, una cosa por el estilo. Este mito de la locura asociada con la práctica de la psicoterapia es un temor
interno, quizás a enfrentar un poco lo que yo estoy sintiendo. Es difícil para cualquier persona sentarse y decir, me siento incómodo, me siento mal, me siento triste porque me pasó tal o cual cosa. Y quiero sentarme a platicarlo. Eso es lo que es la psicoterapia. Vamos a sentarnos a charlar un poco de lo que ha ocurrido en la vida. Hay una diversa cantidad de formas de conversar. Alguien puede conversar en una cantina, alguien puede conversar con un sacerdote, alguien puede conversar con un amigo, y cada uno tiene una perspectiva diferente de esta conflictiva por la que está atravesando esta persona. O puedes sentarte a conversar con un psicoterapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, para compartir esto que estás sintiendo. Y lo que te van a ofrecer son perspectivas diversas. La diferencia con el mundo psi tiene que ver con una formación, con una capacitación, un entrenamiento, donde lo que haces es escuchar con cierto tipo de oído y luego hacer una devolución también como parte de la conversación con cierto tipo de hipótesis que tú tienes en la cabeza. No quiero decir que sea mejor o peor que una conversación con un sacerdote, un cantinero, un amigo, etcétera, etcétera, pero es parte de una práctica profesional. Tú ya tienes una formación, ¿no? A lo mejor tienes más elementos, ¿no? Para ayudar al paciente, para guiarlo. Es correcto, ¿no? Es como alguien que tiene, no sé, un dolor de cabeza y le puede preguntar a su tía, a su... ¿Qué tomo? Oye, ¿qué me tomo? Pues un tecito de tal, o tómate un Mejoral. Pues me lo tomo ya. Y puede funcionar. O puede ser que no. Puede ser que tenga un problema de otra naturaleza y entonces necesito ir con alguien que sabe de cefalea o que sabe de neurología o de la especialidad que corresponda. Pero es diferente, por supuesto, ¿no es cierto? Pues sí. Sí, eso es cierto. Y otra cosa, un punto, bueno, que parece, que es lo que platicábamos antes de entrar al aire también, que es un poco, parece contrastante o excluyente, la acupuntura. ¿Cuántos años tienes tú practicándola o cómo la descubriste la acupuntura? No sé, 10 años yo creo, una cosa por el estilo. Y tengo un amigo, varios amigos que están en alguna institución en la cual yo estuve trabajando y de repente en una charla, también en una reunión en la casa y cosas por el estilo, estábamos platicando y de repente dijo, mira que ahora estamos haciendo auriculoterapia con los pacientes adictos. ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Ahí me llamó la atención. Y como parte del tratamiento, sí, como parte del tratamiento. Y entonces le pregunté un poco más, él me habló un poco más de eso. Y en ese momento, sin más apuro, dijo, ahorita te pongo unas agujas. Me puso unas agujas en el oído. Yo sentí solo mucho calor en el oído. Debió haberse puesto muy rojo el oído. Bueno, a partir de ahí empecé a leer y a leer y a leer. Y lo que me llamó la atención fue que en la acupuntura, uno de los factores patógenos muy importantes en todas las patologías son las emociones. Entonces dije, caray, ¿las emociones? Las emociones ha sido un terreno en el cual he estado trabajando desde hace mucho tiempo. Y que de repente una técnica de esta naturaleza se empieza a interesar en ese ámbito, me pareció llamativo, interesante. Entonces, todavía me puse a leer más y luego empecé a tomar cursos y cursos y cursos. Al día de hoy mezclo ambas estrategias cuando me siento y charlo con alguna persona, con un paciente. Esto del tema del paciente también tiene que ver, el marbete del paciente tiene que ver con el ámbito médico, ¿no? El paciente es el que no sabe, el terapeuta es el experto. Eso es otro mito. En una conversación, el que se etiqueta como paciente es el que más sabe de su propia vida. Es el que tiene los recursos más importantes en su persona para superar sus problemas. Yo no voy a inyectarle parte de mis recursos a esa persona para que salga adelante. Por supuesto que no. Vamos a charlar. Vamos a tratar de encontrar esa serie de recursos internos. No se maneja eso de ser más o ser menos, sino estar en el mismo nivel y poder tener esa conversación sin ningún problema, ¿no? O que el paciente, como se llama, no se sienta eso, ¿no? Un paciente
Lo siente intimidado. Sí. Es correcto. La psicoterapia es una charla entre dos seres humanos que se encuentran al mismo nivel jerárquico. Pero bueno, regresando a la pregunta, que era ¿cómo las mezclo? Bueno, por supuesto que en esta charla lo que trato de hacer es escuchar qué es lo que le molesta, qué es lo que querría cambiar esa otra persona. Y lo que siempre les digo a mis pacientes es que cuando yo charlo con otra persona, por acá hay una caja de herramientas y a lo mejor para poder estructurar un poco esa charla, podríamos hacer uso de esas herramientas y podríamos hacer uso de esas herramientas hablando de la psicoterapia, hablando de un poco de hipnosis, hablando de un poco de acupuntura, homeopatía, algunas estrategias que podrían allanar el camino en la solución de este conflicto. Y lo que hago justamente es trabajar en el terreno de las emociones, qué es lo que la acupuntura puede aportar a la estabilidad emocional de esta persona, qué es lo que la psicoterapia puede aportar a ese ámbito y algunas otras estrategias que ahora pudiera ir conjuntando. En particular, la acupuntura es colocar agujas en diferentes partes del cuerpo de una persona con un objetivo específico. Si se entiende la acupuntura como desde una perspectiva mucho más tradicional, entonces lo que se hace es meter agujas para hacer que el flujo de energía que circula por todo el cuerpo fluya de una forma mucho más adecuada, si la podemos llamar de alguna forma. Pero también tiene otra serie de explicaciones. Al día de hoy también se habla de insertar agujas para llegar a vías nerviosas que generan estímulos en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, uno puede pensar en la acupuntura como una estrategia que genera estímulos nerviosos o como una estrategia que hace que la energía que circula en el cuerpo fluya adecuadamente. Y esa energía circula en el organismo, circula en la naturaleza, en el universo entero. Muy interesante eso. La combinación aparte de la acupuntura con la psicoterapia, todo lo que nos estás explicando está muy interesante, pero el tiempo nos come. Vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos platicando con nuestro invitado aquí en BRL Imágenes Presente. Con mucho gusto. Ya regresamos a BRL Imágenes Presenta con nuestro invitado de hoy, Enrique Martínez. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y ahora te vamos a hacer unas preguntas rápidas, Luis. Son unas preguntas rápidas, contestas rápido. Lo primero que te viene a la mente, sí. Ah, bueno. Lo primero que venga a la mente. Me recuesto entonces. Sí, ahorita te acostamos así, aquí en la mesa para que nos contestes. ¿Has recibido terapia tú? Por supuesto, claro que sí. Es de alguna forma algo que a alguien que se dedica a la salud mental tiene que enfrentar también. Hablar de los conflictos internos para estar más o menos en cierto nivel de equilibrio y poder escuchar a otra persona desde una postura un poquito más neutral, digamos, porque es inevitable, somos seres humanos y siempre tenemos conflictos internos. ¿A quién no le daría psicoterapia? No le daría terapia a quien yo considerara que no puedo ayudarle. No, mis recursos no alcanzan para ayudarle a esa persona, no le doy terapia. ¿Qué opinas de Freud? Tremendo innovador de la psicoterapia, un creador fascinante de una teoría que sigue vigente y dando frutos hasta el día de hoy y los va a seguir dando por muchísimos años más. Cuéntanos del resultado de esta fusión que tú haces y de todo el complemento que tienes. Por ejemplo, hablando de casos como la depresión, hay ocasiones, en primer lugar hay que hacer una buena valoración. Hay personas que atraviesan por este momento de depresión que requieren algún manejo mucho más específico.
pacientes en riesgo suicida o incluso homicida, ahí habría que canalizarlos ya a un psiquiatra para que los medique o incluso a un hospital psiquiátrico para que sean hospitalizados. Pero hay algunas otras personas con los cuales se puede combinar bastante bien psicoterapia con acupuntura y herbolaria y fluyen bastante bien. Cada vez mando a menos pacientes a medicar. Sí los he mandado, por supuesto que sí cuando lo requieren, pero cada vez es con menor frecuencia. En general tiene que ver con saber qué es lo que cada persona requiere. La persona. Pero ¿cómo funciona? O sea, yo tengo ahorita, que estabas platicando, tengo las dos, ¿das una sesión de psicoterapia y luego una sesión de acupuntura, o alternándolas, o cuando acaba una la otra? Es una buena pregunta, ha ido ocurriendo a lo largo de la práctica. Pero bueno, lo que hago al día de hoy se encuentra en función de lo que requiere la persona. A veces es importante que aprenda, por ejemplo, a relajarse. Entonces, pongo agujas y después de poner agujas se practica cierto tipo de respiración y algún tipo de técnica de relajación. O puede ser que ponga las agujas y sigamos conversando. O puede ser que necesite un espacio aparte para las agujas y la psicoterapia depende de las condiciones de la persona y cómo se vaya dando esta conversación, pero no necesariamente es el procedimiento 1, 2, 3 y 4. Qué interesante la plática, porque es lo que te platicaba el otro día, porque es como que parecen que son conceptos mutuamente excluyentes, ¿no? Como que no puede funcionar uno con el otro, o que son hasta contrastantes, pero no lo son. Claro, no son opuestos, por supuesto que no. Incluso creo que conviven bastante bien. La relación entre la mente y el cuerpo es algo que se da naturalmente, pues esta división es artificial, se ha hecho como para investigar un poco los aspectos neurológicos o psicológicos. Cuando hablamos de acupuntura y psicoterapia, están trabajando juntas. Incluso en el terreno de la psicoterapia o de la salud mental, la idea es las emociones están ligadas al aspecto físico, entonces no hay división. Muchas gracias por venir. La verdad es que estuvo muy interesante la plática. Qué bueno que nos pudiste acompañar aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Fue un placer platicar contigo. Esperamos que regreses con nosotros nuevamente porque tienes todavía que platicarnos muchísimo más. Sí, hay mucho todavía que platicar. Sí. Gracias a ustedes y les deseo éxito y sobre todo que agradecerles que me hayan invitado en esta parte donde están arrancando con este proyecto. Me sentí muy a gusto, contento, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te vamos a pedir que te tomes una foto con nosotros, por supuesto. Vamos a pasar de aquel lado. Vamos acá. Claro que sí, con Esto gusto. es todo en BRL Imágenes Presenta. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias.